En este vídeo vamos a ver cómo se calcula el ángulo entre dos rectas. Si tenemos dos rectas en el plano, pues podemos tener las siguientes situaciones. Podemos tener dos rectas que se cortan, en este caso, pues rectas perpendiculares, y el ángulo que forman es de 90 grados. Como veis, situación fácil. Podemos tener dos rectas paralelas, como veis, el ángulo que forman las dos rectas es de 0 grados. Y finalmente podemos tener una situación en que las rectas se corten, pero no de manera perpendicular. En ese caso, pues lo que tenemos son rectas secantes. Y lo que tenemos es, por un lado, un ángulo que es menor de 90 y por otro lado, un ángulo que es mayor de 90. El ángulo que nosotros vamos a considerar va a ser el que sea menor a 90 grados. ¿Cómo lo calculamos? Pues ahora vamos a ver cómo se calcula. Bien, proposición, ángulo entre rectas. Dadas una recta R con vector director V sub R, acordados de la referencia del subíndice a la recta a la que pertenece el vector, y la recta S con vector director V sub S, definimos el ángulo entre R y S como el ángulo de RS va a ser el más pequeño, o sea, el valor más pequeño entre el ángulo que forman los dos vectores directores y 180 menos ese ángulo que he calculado. Obviamente, el ángulo entre VR y VS es el arco coseno del ángulo que forman VR por VS partido del módulo de VR por módulo de VS. Si recordáis, cuando calculábamos el ángulo entre vectores, yo os decía que si el producto escalar sale entre 0 y entre 0, digamos, positivo, pues el ángulo era menor que 90, estaba entre 0 y 90 grados. Si el producto escalar daba 0, obviamente sabemos que son perpendiculares, y si el producto escalar da negativo, pues os dije que el ángulo estaba entre 90 y 180 grados. Por tanto, si ya de primeras el producto escalar, que tenemos que calcular al principio, nos da negativo, sabemos que el ángulo que vamos a obtener aquí, o sea, este ángulo entre VR y VS, va a ser mayor que 180 grados. Va a ser mayor que 90 grados, perdón. Entonces, lo que tendré que hacer es restarle a 180 ese ángulo que haya calculado, y ese será mi ángulo. Esto es lo que viene a decir esta teoría que veis aquí, que parece tan liosa, pero es así de sencillo. Por tanto, si el producto escalar me da positivo, el ángulo va a ser menor de 90, y va a ser mi ángulo, el que yo necesito. Pero si el producto escalar me da negativo, perdón, el ángulo va a ser mayor que 90. Y por tanto tendré que hacer 180 menos el ángulo que forman los dos vectores. Vamos a ver un ejemplo. Bien, fijaos, el ángulo entre las rectas R, x menos 2 partido por 4, e y igual a y más 1 partido por 2, y la recta S y igual a 2x menos 5. Tenemos que calcular ese ángulo, el ángulo que forman estas dos rectas. Bien, lo primero vamos a calcular los vectores directores. El vector para la recta R es muy fácil. Tengo aquí a la vista las coordenadas del vector, 4, 2. Para el vector otro es VS. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues muy fácil. Yo sé que la pendiente es V2 entre V1. Pues obviamente si la pendiente es V2 entre V1 y la pendiente es 2, pues 2 lo puedo escribir como 2 partido por 1. ¿Eso qué significa? Que V1 vale 1, que es lo que haya escrito, y que V2 vale 2. También podría haber expresado de esta forma 4 partido por 2 y hubiera tenido el vector 2, 4, que como veis es proporcional al que hayáis escrito y es igualmente válido. Continuamos. Pues ya que tenemos los dos vectores, lo primero, calcular el producto escalar. Si calculo el producto escalar me da 4 por 1 más 2 por 2. Esto me sale un total de 8. Valor positivo, por tanto el ángulo va a ser menor de 90. Lo que obtenga al hacer el arco coseno va a ser el ángulo que yo tengo que calcular. Calculamos VR, el módulo de VR. El módulo de VR es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 20. Calculamos el módulo de VS. El módulo de VS es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 5. El ángulo finalmente será el arco coseno de 8 partido de la raíz de 20 por la raíz de 5. Y como os digo siempre, a la hora de hacer esto en la calculadora, pues os conviene,
hacer 20 por 5, que son, digamos que son 100, y la raíz de 100 es 10. Es decir, cuando metéis en la calculadora ponéis 8 y hacéis la raíz del producto. Es decir, no hagáis 8 partido de raíz de 20 partido de 5 porque lo hacéis mal. Tenéis que, digamos que el denominador, como lleva un por, o bien lo encerréis entre paréntesis o hacéis mentalmente la operación. Será la raíz de 20 por 5 en el denominador. Porque si hacéis 8 partido de raíz de 20 y por raíz de 5, no estáis haciendo esto, estáis considerando que la raíz de 5 está arriba. Tenéis que encerrarlo entre un paréntesis para que la calculadora considere que todo esto forma parte del denominador. Comprobarlo, calcular, a ver si os da 36,8699, y si no, pues algo estaréis haciendo mal en la operación. Puede ser que os dé sintaxis error, o bien que os dé un resultado diferente, o que no lo calculéis bien. Entonces, el resultado es un ángulo menor de 90, por tanto el ángulo es el que yo estaba buscando. 36,86 es el ángulo que forman las rectas. Y acordaos, aquí os lo vuelvo a recordar, que si la pendiente de la recta es m, podemos tomar como vector director 1,m. ¿De acuerdo? Acordaos de V2 entre V1, pues puedo tomarlo de esta forma, el vector director. Bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo se calcula el ángulo. Bien, tenemos aquí dos situaciones. El apartado A con dos rectas y el apartado B con otras dos rectas. Bien, en el apartado A nos dan las rectas en ecuación general. Por tanto, lo que tengo que hacer es extraer el vector normal y después el vector director. Aquí la recta R no está exactamente normal, pero se puede poner de esta forma, y la recta S se puede poner también 2x más 3y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a calcularles el ángulo. Sería interesante, si queremos, hacer un estudio de la posición relativa para ver la forma que tienen, porque si son paralelas, sé que el ángulo va a ser 0, pero realmente se tarda menos en hacer el ángulo que en estudiar la posición relativa en algunos casos. Entonces vamos directamente a calcular el ángulo y con eso pues cumpliremos el ejercicio. El vector normal de la recta R es el vector 1 menos 1. El vector normal de la recta S va a ser el vector 2, 3. De aquí, el vector director de la recta R, sabéis que intercambio las coordenadas y le cambio el signo a una de ellas. Resalto el más para que veáis que cambio la coordenada al menos 1, el signo a la coordenada al menos 1. Y de aquí, pues el vector VS es el vector menos 3, 2. Como veis, le cambio el signo a la primera coordenada al intercambiarlas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el ángulo entre estos dos vectores. No cometáis el error de calcular el ángulo entre los vectores normales, ¿de acuerdo? Porque no va a salir el ángulo que necesitamos. Entonces, vamos a empezar. El producto escalar, VR por VS, esto da 1 por menos 3 más 1 por 2. Ahí no hace falta paréntesis. Esto da menos 3 más 2 menos 1. Esto quiere decir ángulo mayor de 90. Acordaos, como es menor que 0, vamos a menor que 0 implica ángulo mayor de 90. Es decir, cuando calcule el ángulo entre los dos vectores me va a dar un ángulo mayor de 90. Y para corregirlo, porque yo necesito un ángulo menor de 90, tengo que restarle lo que me dé a 180. Vamos a empezar. Módulo de VR. El módulo de VR será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es la raíz de 2. Lo hago aquí por no ocupar espacio. El módulo de VS va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto va a ser la raíz de 9 más 4, que es la raíz de 13. Bien, y ahora el ángulo, calculamos alfa, que es el arco coseno, pues de toda esta expresión ya no ponemos la formulita, simplemente ponemos los datos. Producto escalar, menos 1. Módulo del primero, raíz de 2. Módulo del segundo, raíz de 13. Y esto, lo voy a indicar aquí, será el arco coseno de menos 1 partido la raíz de 2 por 13, que son 26. Y de esta forma, como decía antes, al meterlo en la calculadora, pues probablemente no os equivoquéis. Vamos a calcularlo. Arco coseno, abro un paréntesis, menos 1 dividido la raíz de 26 y cerramos el paréntesis. Todo acorde, el ángulo, como os había predicho, mayor de 90,
101,3099 grados. Este no es el ángulo que necesito. Yo necesito un ángulo menor de 90. El ángulo buscado entonces es 180 menos alfa. Y aquí, recordad, en la calculadora tenemos el valor de este 101,3099. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues escribimos 180 menos ans, que nuestra calculadora normalmente ya tiene la tecla ans todas, y le doy al igual. Con eso aprovecho todos los decimales que ha obtenido la calculadora y mi resultado será mucho más preciso. 78,6900, ¿vale? Pues lo dejo así, grados. Y finalmente decimos, por tanto, el ángulo entre R y S es 78,69. Ese sería el ángulo buscado. Vamos a ver el otro. Fijaos, las rectas también me aparecen en el mismo formato. Vamos a arreglarlas. La recta R será 3x menos 4y menos 9 igual a 0. Realmente esto que estamos haciendo no afecta a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a calcular, porque la parte que necesito, que es la parte con letras, está toda en el mismo lado del igual. Si os dais cuenta, aquí hace poco efecto el haber cambiado este 9. Esto sigue siendo 3x menos 4y. Bien, para el apartado B, el normal de la recta R, pues lo miro y es 3 menos 4. El normal de la recta S será 5, 2. Y ahora ya no necesito esa pantalla, me la traigo aquí. De aquí, VR, pues va a ser 4, 3, cambiando el signo a la que intercambio. Y de aquí, VS va a ser menos 2, 5. Le cambio el signo a esa coordenada. Bien. Un truco que suele funcionar es cuando intercambiéis, procurad, si las dos son positivas, como es este caso, aquí son dos positivas, cuando intercambiéis, procurad cambiarle el signo a la más pequeña. Cambiándole el signo a la más pequeña, pues vais a prevenir que os salga un ángulo mayor de 90. ¿De acuerdo? Porque digamos que cuando cojo el vector VS, según cambie la coordenada que cambie, tomo este vector o su opuesto hacia arriba. Entonces no es lo mismo coger un ángulo, el ángulo aquí que el ángulo aquí, ¿vale? Con respecto al otro. Imaginaos que este es el VR y este es el VS que cojo. Este ángulo es mayor. Si cojo este como VS, este ángulo es bastante más pequeño. Bien, ya que tenemos los vectores directores, vamos a empezar. VR por VS. Los multiplico y me queda 4 por menos 2 más 3 por 5 es igual a 4 por menos 2 menos 8 más 15, pues esto da 7. Me estoy dando cuenta que, aunque yo cambie la coordenada esta al signo, si esta es muy grande, puede ser que me dé negativo. Entonces, es un criterio que puede funcionar en muchos casos, pero en otras ocasiones puede que no funcione. Aquí en este caso lo que está claro, si esto hubiera sido más y esta menos, aquí me sale menos 7, me hubiera salido negativo. Entonces, no lo toméis como máxima de uso, es decir, como algo que al hacerlo funciona siempre, porque no tiene por qué. Vamos a continuar. El módulo de VR, que sería el primero, es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es la raíz de 25, un viejo conocido, que es 5. En este caso, un módulo exacto. Y por otro lado, el módulo de VS pues va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 4 más 25, 29. Este ya no tiene raíz exacta. Bien, pues el ángulo alfa, como esto nos ha salido, que no lo he puesto aquí, mayor que 0, ángulo menor de 90. Y va a ser el que necesitamos. Bien, alfa va a ser el ángulo en el arco coseno de 7 partido de 5 por la raíz de 29. En este caso, una de las raíces me ha salido exacta y va a ser un poquito más complicado. Lo que voy a hacer es incluir un paréntesis más y ya está. Entonces esto será arco coseno, abro un paréntesis, digo 7 dividido, abro otro paréntesis, 5 por raíz de 29, cierro el paréntesis del producto
y cierro el paréntesis del arco coseno. Con esto le doy al igual y el ángulo me sale de 74,9315. Como pronostiqué, sale un ángulo menor de 90, por tanto este es el ángulo que busco. Entonces decimos aquí, por tanto, el ángulo entre R y S es 74,9315. Y ya estaría calculado el ángulo que forman estas dos rectas.